Seattle, 1864. 24 mujeres desembarcan de un barco de vapor en un muelle fronterizo. Todos los hombres del pueblo, y me refiero a todos los hombres, esperan en el muelle. El alcalde está allí, los magnates de la madera, los mineros, los leñadores, los comerciantes. 300 hombres para 24 mujeres. La historia las llama novias por correspondencia. Los libros de texto las presentan como solteronas desesperadas enviadas al oeste como carga para solucionar la escasez de pioneros. ¿La narrativa que te han enseñado? Estas mujeres no tenían opciones en el este, así que se convirtieron en mercancías en una transacción fronteriza. Pero aquí está la parte que no te cuentan. Estas mujeres rechazaban pretendientes en una proporción de 20-1. Rechazaban propuestas de matrimonio de mineros, leñadores y agricultores por docenas. Asistían a bailes donde 50 hombres competían por su atención, observaban a su alrededor y decían no al 95% de ellos. Y en 6 meses, el 60% de estas mujeres supuestamente desesperadas e impotentes, se casaron con millonarios. Esta no es una historia sobre mujeres vendidas, es una historia sobre mujeres que entendieron algo que la mayoría de la gente nunca aprende. Tu valor no es fijo, es contextual, y si sabes interpretar el mapa, si comprendes las fuerzas invisibles que determinan el valor, puedes arbitrar hacia una vida completamente diferente. Las chicas Mercer no tuvieron suerte, ejecutaron una de las maniobras de mercado más despiadadas y calculadas en la historia de Estados Unidos. Reconocieron que la misma mujer, misma edad, mismas habilidades, mismo rostro, podía ser inútil en un lugar e invaluable a 3.000 kilómetros de distancia. Lo que hicieron fue sencillo. La pregunta es, ¿comprendes el mecanismo lo suficiente para reconocerlo en tu propia vida? Porque esto no es historia. Este patrón se está dando ahora mismo en los mercados laborales, en los mercados de citas, en los flujos migratorios. El arbitraje siempre está allí. La mayoría de la gente simplemente no lo ve. Entonces déjame preguntarte, ¿qué pasa si todo lo que piensas sobre el valor, tu valor, está ligado a una ubicación que nunca cuestionaste? Regresemos al verdadero comienzo de esta historia, no en ese muelle de Seattle, sino 5.000 kilómetros al este, donde la guerra civil acababa de provocar la mayor catástrofe demográfica en la historia estadounidense. Abril de 1861, la guerra civil comienza. La Unión comienza a reclutar soldados y reclutan con ahínco en la costa este y el medio oeste. Jóvenes de Massachusetts, Nueva York y Pensilvania se van a luchar. Para 1864, la Unión había perdido 360.000 soldados. Solo Nueva York perdió 46.000 hombres. Pensilvania perdió 33.000. Se trataba de hombres entre 20 y 40 años, el mismo grupo demográfico que habría propuesto matrimonio. Los datos del censo nos revelan algo brutal. En 1860, antes de la guerra, el noreste tenía proporciones equilibradas. Por cada 100 mujeres en edad de casarse, había entre 102 y 105 hombres. En 1870, después de la guerra, en esas mismas regiones, la tasa de hombres por cada 100 mujeres había descendido a entre 92 y 97. El mercado no solo cambió, se invirtió. De cada 100 mujeres, entre 5 y 8 tenían 0 perspectivas. Las matemáticas ya no cuadraban. Antes de la guerra, la tasa típica de soltería era quizás del 10 al 15%. Después de la guerra, esa cifra se dispara al 25%, a veces al 30% en las zonas más afectadas. Así que, si eras una mujer de 25 años en 1864, viviendo en Lowell, Massachusetts, miras a tu alrededor y haces cálculos. Ves viudas de guerra por todas partes.
Ves mujeres de tu edad trabajando turnos de 14 horas en fábricas textiles por $1 o $2 a la semana. ¿Cuál es el término social para ti? Mujeres sobrantes, no solteras, no independientes, sobrantes, como exceso de inventario. El mercado no puede absorberte. Y no es que hayas hecho nada malo, no te volviste menos atractivo de la noche a la mañana. Lo único que cambió fue la proporción. El número de hombres disponibles por mujer disponible se incrementó 10 puntos y de repente todo tu futuro se derrumbó. Este es un valor contextual. En un mercado equilibrado, estas mujeres habrían estado bien, esposas de clase media, madres, vidas normales. Pero la guerra civil provocó una catástrofe demográfica y las mujeres pagaron el precio. Si eras viuda de guerra, tenías varias opciones: caridad, si tu comunidad contaba con recursos, mudarte con familiares, si podían permitírtelo, o trabajar. Y trabajar en 1864 para una mujer sin marido te refieres a las fábricas textiles. Lowell tenía enormes fábricas textiles, jornadas de 12 o 14 horas, maquinaria peligrosa, y al final de la semana ganabas quizás $1 o $2. Eso era dinero para sobrevivir, pensión, comida básica, sin sobras. Y la sociedad te juzga por ello. Las normas victorianas establecían que las mujeres pertenecían al hogar, bajo la protección de un padre o esposo. Una mujer soltera que trabajara por un salario era considerada moralmente sospechosa. Así que estás atrapada. No puedes casarte porque los hombres han muerto. No puedes vivir de forma independiente porque los salarios son demasiado bajos. Y no puedes mantener tu posición social porque trabajar te identifica como de clase baja. La investigación nos muestra que las mujeres en estas regiones de posguerra enfrentaron lo que los demógrafos llaman desequilibrios prolongados. La proporción de sexos se mantuvo desequilibrada durante décadas. El agujero demográfico no se cerró, simplemente permaneció roto. Y los mercados en quiebra generan presión, desesperación, una disposición a considerar opciones que te habrían hecho reír 5 años antes. Es como subirse a un barco de vapor y viajar 3000 millas a un lugar que nunca has visto, con la promesa de que allí las cosas podrían ser diferentes. Pero estas mujeres, las que con el tiempo se convirtieron en las chicas Mercer, no eran estúpidas, no eran ingenuas, estaban atrapadas en un mercado que se había desplomado. Y fueron lo suficientemente inteligentes como para reconocerlo. Recuerda esa cifra: 92 hombres por cada 100 mujeres. No la pierdas de vista. En unos minutos te mostraré qué sucede cuando tomas a esa misma mujer y la colocas en un mercado donde la proporción es de 400 hombres por cada 100 mujeres. Pero primero tenemos que ir al oeste. Mientras que en el este había demasiadas mujeres y no suficientes hombres, el territorio de Washington había construido una economía entera sobre hombres solteros que no tenían idea de qué hacer con su riqueza. El censo de 1860 contabilizó unas 11.500 personas en el territorio de Washington, y la proporción: 4 hombres por cada mujer. En algunos asentamientos, como Seattle, la proporción era aún mayor: 85% hombres. Esto no fue casualidad. Occidente atraía a los hombres por razones muy específicas: la fiebre del oro y el auge de la madera, oportunidades económicas. Podías reclamar un terreno, trabajar duro y de hecho amasar riqueza. Pero aquí está el problema: estás amasando riqueza en medio de la nada, rodeado de otros hombres que hacen exactamente lo mismo. Varones de la madera adinerados sin nadie con quien casarse. Mineros con oro en los bolsillos y sin familias que formar. Asentamientos pioneros donde 50 hombres se presentaban a un baile con la esperanza de bailar con 5 mujeres. Los hombres escribían cartas en el este: envíenos esposas, pagaremos cualquier precio. Y lo decían literalmente. La trampa demográfica era real. Podrías tener todo el dinero del mundo, pero si no hay nadie con quien casarte, ¿qué sentido tiene? Pueblos en auge sin estabilidad, riqueza sin legado.
Aquí es donde entra Asa Mercer. Es un joven de veintitantos años que vive en Seattle y reconoce algo que la mayoría de la gente pasa por alto. Hay dos mercados con problemas opuestos. En el este hay demasiadas mujeres, en el oeste demasiados hombres. Su propuesta: reclutar mujeres con estudios del este para que vengan al oeste como maestras. Esa es la versión oficial, pero todos conocen el verdadero objetivo. Estas mujeres no vienen a enseñar, vienen a casarse. Así que Mercer regresa al este, concretamente a Lowell, Massachusetts, una fábrica textil en el centro, llena de mujeres sobrantes, y empieza a reclutar. Ahora, piensen en la oportunidad de arbitraje que esto implica. Hay mujeres idénticas, misma edad, misma educación, mismas habilidades, misma moral. En Oriente, sus posibilidades de matrimonio son prácticamente nulas. La proporción es de 92 hombres por cada 100 mujeres, e incluso si encuentran un hombre, probablemente será, en el mejor de los casos, de clase media, porque las ricas ya se casaron antes de la guerra. Pero en Occidente, esa misma mujer entra en una proporción de 4-1. De repente, ya no es sobrante, es escasa, es valiosa. Los hombres más ricos del territorio compiten por su atención. Es la misma mujer, lo único que cambió fue la geografía. El reclutamiento de Mercer se centró en criterios específicos. Buscaba mujeres jóvenes, principalmente entre 18 y 28 años. Buscaba carácter moral, que implicaba antecedentes protestantes, referencias de líderes religiosos y prueba de sobriedad. Buscaba educación, alfabetismo, educación básica, habilidades como costura o enseñanza, y se centraba específicamente en huérfanas y viudas de guerra, mujeres que no tenían nada que perder en Oriente. De unas 300 candidatas, seleccionó a 24 para el primer viaje en 1864. No fueron elecciones al azar. Se trató de una selección estratégica de mujeres que triunfarían en un entorno fronterizo y resultarían atractivas para los pretendientes de élite. El viaje en sí era una apuesta, un billete de $200 a $300, aproximadamente la mitad del salario anual de un trabajador de una fábrica. Algunas mujeres lo pagaban ellas mismas. Otras lo subvencionaban patrocinadores que básicamente apostaban a que el plan funcionaría. Tomaron la ruta de Panamá, de Nueva York al Istmo de Panamá en barco de vapor. Luego, un ferrocarril de 75 kilómetros a través del istmo, la ruta más rápida pero aún peligrosa, con la fiebre amarilla y los bandidos como amenazas constantes. Luego, otro barco de vapor por la costa del Pacífico hasta Seattle. De 4 a 6 semanas de viaje. Y aquí está la cuestión. La tasa de supervivencia era de casi el 100%. Compárese con la ruta de Oregon, donde entre el 10 y el 15% de los emigrantes morían por enfermedades, accidentes o hambre. El tránsito comercial organizado, incluso a través de Panamá, era mucho más seguro. Así que estas 24 mujeres llegan a Seattle, y todo cambia. La llegada fue todo un acontecimiento. Todo el pueblo acudió al muelle. El alcalde Yesler encabezó el desfile. Bandas de música, pancartas les dieron la bienvenida como novias para la frontera. Los periódicos locales lo llamaron una galaxia de belleza que desciende sobre nosotros. Estas mujeres pasaron de ser excedentes en el este a ser celebridades en Occidente de la noche a la mañana. Y entonces empezaron las bolas. Los varones de la madera organizaban eventos semanales en sus mansiones, no para encontrar esposas, sino para audicionar por el privilegio de proponer matrimonio. Porque esto es lo que los libros de historia no enfatizan. Estas mujeres tenían pleno poder de veto. El reclutamiento de Asa Mercer los enmarcaba explícitamente como selectores autónomos, sin emparejamientos forzados, sin interferencia de acompañantes. Te presentas, conoces pretendientes y decides. Si no te gusta nadie, puedes irte. De hecho, varias mujeres regresaron al este sin casarse.
Pero la mayoría no lo hizo, porque el apalancamiento era extraordinario. Hablemos de patrones de rechazo. La chica Mercer promedio rechazó entre 10 y 20 propuestas de matrimonio antes de aceptar una. Piénsenlo. En el este, estas mujeres tenían un 20 a 30% de probabilidades de nunca casarse. En Seattle, rechazan el 95% de sus opciones. A las mujeres más jóvenes, de 18 a 22 años, que representaban aproximadamente el 70% del grupo, las rechazaban con mayor vehemencia, un promedio de más de 15 despidos. Se presentaban en un baile, decenas de hombres les proponían matrimonio y filtraban metódicamente a los mejores. Una mujer, Mercy Dale, rechazó a más de 20 pretendientes antes de casarse con un comerciante millonario. Su patrón era claro, dejaba pasar a todos los trabajadores, leñadores y colonos de clase media. Anhelaba riqueza y estatus, y el mercado se lo permitía. Las mujeres más jóvenes, viudas de guerra y divorciadas entre los 20 y tantos y 30 y tantos, recibían menos rechazos, quizá entre 7 y 10, pero filtraban diferentemente. Ya habían estado casadas. Sabían lo que querían. Priorizaban la estabilidad y la riqueza demostrada por encima de la juventud. Y aquí está el mecanismo que hizo esto posible: las dotes inversas. En Oriente, se esperaba que las mujeres de bajos recursos aportaran dotes al matrimonio: dinero, tierras, enseres domésticos, algo para compensar al marido por hacerse cargo de una persona a cargo. Las mujeres pobres a menudo no podían casarse porque no tenían nada que ofrecer. En Seattle, los hombres ofrecían dotes a las mujeres: títulos de propiedad, acciones de molino, joyas, liquidaciones en efectivo. El paquete promedio valía entre $1,000 y $5,000, es decir, de 2 a 5 veces el coste del viaje. Los mozos de cuadra pujaban por el acceso. Un magnate maderero transfirió una concesión de 160 acres cuyo valor superaba los $10,000 según los estándares de 1870. Eso no es un matrimonio, es una transacción comercial donde la mujer tiene todas las de ganar. Esto es lo que hace la escasez. Cambia por completo la estructura de poder. Al cabo de 6 meses, entre el 70 y el 80% de las chicas Mercer estaban casadas. Y entre el 60 y el 70% se casaron con miembros de la clase alta, magnates de madera, comerciantes, jueces, funcionarios territoriales. Estas mujeres pasaron de ser trabajadoras de fábricas excedentes en el este a ser las esposas de los hombres más ricos del territorio de Washington. El progreso socioeconómico se midió mediante registros censales. Los investigadores vincularon a estas mujeres a través de los datos censales de 1870 y 1880, rastreando las ocupaciones de sus esposos y su patrimonio. El progreso promedio fue de 1.5 a 3 veces el estatus original de su familia. Huérfanos de origen humilde que se casaban con miembros del 20% superior de la distribución de la riqueza. Y se pone mejor. Estos matrimonios eran estables. Solo entre el 10 y el 20% de las jóvenes de Mercer se volvían a casar tras enviudar, en comparación con el 30 o 40% de las mujeres típicas de la frontera. ¿Por qué? Porque sus primeros matrimonios fueron con hombres de la élite con recursos, mayor expectativa de vida, mejores condiciones de vida, seguridad financiera. No necesitaban volver a casarse por desesperación. Las tasas de fertilidad dispararon. Para 1880, la niña promedio Mercer tenía más de 7 hijos. Compárese con la línea base oriental de 4 a 5 hijos para las mujeres casadas o de 3 a 4 para las mujeres que lograron casarse a pesar del excedente. Para 1900, esas 24 mujeres habían tenido entre 140 y 160 hijos directos. Para 1900, más de 200 nietos. Los vínculos censales muestran que entre el 20 y el 30% de las familias fundadoras de Seattle remontaban su linaje a las chicas Mercer. No solo se casaron con gente adinerada, crearon dinastías generacionales. Y Seattle, la población pasó de 300 personas en 1860 a 1,200 en 1870 y a 3,500 en 1880.
La llegada de mujeres estabilizó la formación de familias, lo que a su vez estabilizó la economía, lo que atrajo a más colonos. La mejora demográfica creó un efecto cascada. Este es el poder del arbitraje. Se toma un recurso devaluado en un mercado, se traslada a un lugar donde escasea y se captura la diferencia. ¿Recuerdas aquel muelle de Seattle? 24 mujeres desembarcando de un barco de vapor, 300 hombres esperando. La historia las llamó novias por correspondencia, desesperadas, impotentes, enviadas al oeste como carga. Pero ahora ya sabéis lo que realmente pasó. Esas mujeres no se vendieron al mejor postor tras rechazar el 95% del mercado. Reconocieron que la misma mujer, misma edad, mismo rostro, mismas habilidades, podía ser inútil con una cuota de 92 a 100 en Massachusetts e invaluable con una cuota de 4 a 1 en Seattle. No esperaron a ser rescatados, se forjaron un arbitraje a lo largo de 5.000 kilómetros y transformaron la catástrofe demográfica en riqueza generacional. Esa tasa de rechazo de 20 a 1, eso no fue desesperación, fue influencia. Y esto es lo que importa. Este mecanismo todavía está funcionando. Mujeres sirias refugiadas que se incorporan a mercados laborales predominantemente masculinos en Jordania, el mismo patrón. Mujeres ucranianas que se reubican tras el servicio militar obligatorio, el mismo arbitraje. Incluso tu aplicación de citas demuestra diferentes coincidencias en distintas ciudades porque la escasez crea valor. La pregunta nunca fue ¿cuánto valgo? La pregunta es ¿dónde valgo más? La mayoría de las personas pasan toda su vida jugando en el tablero equivocado, sin darse cuenta de que el juego tiene reglas completamente diferentes a 2.000 millas de distancia. Así que déjame preguntarte, ¿en qué mercado estás atrapado ahora mismo que crees que es universal? ¿Qué proporción aceptas como fija cuando en realidad es solo local? Porque las chicas Mercer no tenían Google Maps, datos del censo ni LinkedIn. Tenían una corazonada, un billete de barco y el coraje de comprobar si su valor era intrínseco o contextual. Pero ahora tienes más información que ellos jamás tuvieron. Si quieres comprender las fuerzas invisibles que determinan el valor, el tuyo, el de ellos, el de cualquiera, suscríbete, porque apenas estamos empezando a mapear los lugares donde el contexto crea oportunidades. El arbitraje siempre está ahí. La mayoría de la gente simplemente no lo ve.